o sí quería escuchar, ¿verdad?, el mensaje que tenía el Señor Jesucristo. Por eso queremos hablar sobre esta persona, sobre María, que ella estaba ahí, ¿verdad?, a los pies de Cristo para escuchar, amén, su palabra. Ella vivía en Betania, unos 4 kilómetros al este del templo, en Jerusalén, en la cuesta oriental del Monte de los Olivos. Allí era el hogar de María, Marta y Lázaro. Acuérdense que el Señor Jesucristo amó mucho a Lázaro y a María y a Marta. Sentarse del griego katemai, que se utiliza de la postura natural y de la posición de autoridad de Cristo sobre el trono de Dios, y pie del griego pous, además de su sentido literal, se utiliza por metonimia de una persona en movimiento. Se utilizaba también en frases como expresando sujeción de la humanidad y receptividad del discipulado, del homenaje y adoración. Y Christos es del griego Christos, es ungido. Se traduce la palabra Mesías, término que se aplica a los sacerdotes que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote. Y palabras del griego logos denota la expresión del pensamiento, no el mero nombre de un objeto, encarnando una concepción, idea, o un dicho o afirmación. Realmente aquí podemos mirar, María, pues ella tenía mucha necesidad de Dios, y Marta sí, pero Marta estaba más interesada en que el Señor Jesucristo pues mirara la casa ordenada, limpia, los trastes en su lugar. Ella estaba pensando que el maestro iba a ir, ¿verdad?, para mirar cómo estaba todo eso, pero el maestro llevaba su intención, ¿verdad?, de enseñar la palabra de Dios o de instruirles el mensaje. Pero la única que agarró la mejor parte fue María. Ahorita vamos a entrar en los textos para así desglosar mejor, amén, este tema. Vamos a leer nuestro texto base, está en Lucas 10, del 38 al 39. Lucas 10, 38 al 39, dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera, Señor, tu palabra en este día, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones en esta tarde. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor. Tal vez los que puedan mirar o escuchar esta palabra también puedan ser bendecidos y entender, Señor, que tú eres lo primero de todo es escuchar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Por un fuerte. Esta aldea se llamaba Betania, unos 4 kilómetros al este del templo en Jerusalén, en la cuesta oriental del Monte de los Olivos. Ahí llegó nuestro Señor Jesucristo a ese lugar para visitar a esta familia, que fue de gran bendición. María, cuando lo vio entrar, inmediatamente se sentó a sus pies, tenía hambre de escuchar la palabra, quería escuchar la dulce voz de Dios en carne. No hay otra cosa más importante que tener ganas de escuchar la voz de Dios. Realmente, hermano, Marta, yo creo que fue una emoción, ¿no?, al estar ahí el maestro, porque no era cualquier persona, era el maestro, era el Mesías, estaba con ellas ahí, y yo creo que Marta, ella lo que quería era que el maestro mirara todo limpio, todo ordenado, pero el maestro no iba a eso. El Señor Jesucristo iba a enseñarles la palabra, iba a instruir el mensaje de poder de salvación. Y María
Ella se humilló ante el maestro y se puso ahí en sus pies para escuchar, para mirar su rostro, para escuchar su dulce voz del Señor Jesucristo. Estaba ahí. Hermano, yo creo que es el momento de reflexionar en qué área estamos, o somos María o somos Marta. O sea, necesitamos analizar bien nosotros nuestra vida. Eh, si queremos realmente escuchar la voz de Dios o estamos ocupados en cosas. Y cuando estamos hablando de que Marta o María, yo creo que es para analizar cómo estamos sirviendo al Señor, si estamos nosotros realmente con ese entusiasmo, con esa pasión, con ese amor a Dios, de querer escuchar su voz o querer leer la palabra, tienes ganas de leer las escrituras, tienes ese deseo de aprender más, porque te preocupas, ¿verdad?, por saber más del Señor Jesucristo. Así como María, ella quería saber más de Dios, quería saber más de la palabra, quería escuchar ese mensaje dulce, ese mensaje hermoso de parte del Señor. Y pues ahí estaba, era la mejor parte para las dos, porque el Señor no fue nada más por María, el Señor fue por Marta también, pero Marta, ella pues estaba afanada en otras cosas. Y así es, hermano, porque cuando viene la presencia del Señor, viene el Señor a derramar su Santo Espíritu, viene aquí a este lugar, viene con ese propósito de dar la llenura a todos, ¿verdad? Pero a veces no es, perdón, pero a veces no estamos todos aquí en este lugar, porque hay muchas ocupaciones a veces. Yo creo que a veces es enfermedad, pero realmente es importante entender que vamos a iniciar una semana nueva mañana y pues yo creo que necesitamos agarrarnos de Dios y para que el Señor nos ilumine, nos ayude, porque el día de mañana no sabemos cómo va a estar la situación, pero es importante que cuando tengamos la manera o tengamos tiempo suficiente para venir a adorar al Señor, yo creo que es importante darle el primer lugar a Dios, porque mañana no sabemos. Pero Marta se quedó, Marta no sabemos dónde está muy ocupada. Hermano, yo creo que no hay cosa más hermosa como estar en los pies del Señor Jesucristo, o sea, escuchando su voz, o estar ahí en la presencia del Señor, derramar lágrimas ahí a los pies del Señor Jesucristo, estar ahí adorándole, glorificándole en nuestros problemas, decírselos al Señor y derramar lágrimas ahí. Yo creo que el Señor se agrada estar escuchando esa voz, porque estamos en sus pies o estamos humillándonos ante Él. Pero Marta no, ella está haciendo muchos quehaceres. Pues hermano, yo creo que Jesucristo es lo más importante de todo para un cristiano, para una cristiana. Como dije en la mañana, ya estamos en la recta final, apostasía, entonces necesitamos entender que el Señor quiere que estemos con esa pasión, con esa hambre de seguir escuchando su voz. Yo creo, hermano, que no hay cosa más importante para nosotros los cristianos que estar en su presencia. Yo sé que hay muchas ocupaciones que hacer, pero cuando le damos el primer lugar a Dios, ¿sabes qué es? Disfrutamos la presencia del Señor, disfrutamos de estar en su presencia, no nos pesa, no estamos pensando, no es pérdida de tiempo, no, hermano, es al contrario, estás ganando mucho porque estás haciendo tesoros en los cielos, estás, aleluya, acumulando bendición para tu vida. Y estamos aquí porque tenemos hambre de Dios, queremos escuchar más de Dios o queremos que el Señor nos siga bendiciendo. María sí sabía lo que quería. María no es que no le gustaba hacer que hacer, sí también, pero ella decía, ese es mi tiempo especial, esta es mi hora, es mi tiempo especial, porque era la visitación del Señor Jesucristo. No era cualquier persona, es Dios. Cada servicio el Señor es el que viene y nos visita.
Cada servicio el Señor viene con nuevas misericordias. Cada servicio son nuevas esas misericordias que el Señor va a derramar sobre su pueblo. Pero como dice la Biblia, la palabra del Señor no vuelve vacía. La palabra del Señor baja y va a bendecir a los que estemos aquí, pero no volverá vacía porque da fruto en su momento, en su tiempo. Dale un fuerte aplauso al Señor, Eluí. Vamos a leer Lucas 10, 40 al 42 ahí mismo. Y dice la palabra de Dios, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire, hermano, aquí el Señor amorosamente no la está condenando, no la está de otra forma, sino que le está hablando pacientemente. Mira, dice, porque Marta está desesperada ya, porque ella sola anda haciendo el quehacer. Ella brinca para acá, corre para allá y jala para acá y tal vez estaba haciendo una agua, no sé, de sabor, pero ella estaba enquecerada, ahí estaba ella tan afanada en el lugar, ahí en la casa. Y le llama la atención el Señor, dice, Marta, Marta, estás muy preocupada en todos esos quehaceres. Mira, aquí está tu hermana, mira, ella sí sabe lo que es aprovechar el tiempo. Y dice, ha agarrado la mejor parte, o sea, porque es el momento especial, se imagina el maestro ahí con ellos, qué bendición. El Señor Jesucristo estaba ahí con ellos, visitándolos. Se preocupaba, significa por el suelo de un lado a otro. Esta expresión implica que Marta estaba absorta en un tumulto doméstico, con muchos quehaceres. Es evidente que Marta estaba preocupada en exceso por asuntos que no tenían por qué complicarle la vida. Solo una cosa, la buena parte, Jesús no solo se refiere a la cantidad de platos que deban de servirse. La única cosa necesaria fue ejemplificada con María y tiene que ver con una actitud de adoración y meditación para escuchar con mente abierta y corazón dispuesto a las palabras de Jesús. Yo me imagino, hermano, que el maestro estaba ahí explicándole algo a María, le está diciendo del reino de Dios y María está tal vez preguntando una y otra vez una cosa y otra cosa. Y Marta por allá como anda sacudiendo, ¿qué dijo el Señor? Que ¿cómo es la vida eterna? O sea, no se podía concentrar porque Marta estaba haciendo que hacer y escuchando un poquito de lo que decía el Señor, pero no lo entendía bien. Y María se gozaba, María estaba allí en la presencia del Señor. Yo creo que María, hermano, se quedó gozosa. María se llenó totalmente la palabra, pero Marta, yo creo que de todo lo que el maestro enseñó ahí en ese lugar, tal vez una palabrita haber escuchado nada más, pero no la entendía, porque ella decía, Señor, dile que me ayude, mira, yo estoy haciendo esto solita, mira, estoy aquí arreglando, y ella nada más está ahí sentada escuchándote, Señor, por favor, o sea, como está diciéndole, eh, que se pare, Señor, porque para que me ayude. No, dice, esta mujer y lo deja como algo de recuerdo. Dice María, ella ha escogido la mejor parte y nadie se lo va a quitar.
como decíamos en el mundo, no, el baile ni que me lo quite. O sea, porque era algo que ella ya lo había tenido, ya es todo lo que el Señor le estaba enseñando era algo precioso y nadie se lo iba a quitar porque era la bendición para ella, porque Marta no, ella estaba afanada y aquí allá y se iba para acá, para los lados y no estaba centrada ahí en la presencia del Señor. Y así es, hermano. Dios quiere que estemos centrados en Él. Cuando es tiempo de adorarle, estamos para adorarle. Cuando es el tiempo de cantarle al Señor, cantarle con todo el corazón. Es tiempo de concentrarse en Dios, en el Señor Jesucristo, en el que merece la gloria, porque estamos aquí para su gloria. Estamos aquí porque Él nos trae a este lugar, porque Él es el invitado de honor. Aquí que no es el pastor, no, es Jesucristo el que merece la gloria, el que merece la alabanza, porque por Él venimos a este lugar, por Jesucristo, el único Dios verdadero. Den un fuerte aplauso al Señor en mía. Porque realmente Él merece la gloria y la honra. Es necesario, como le dijeron, ¿verdad? A Marta, es necesario hacer esto, porque esto es la mejor parte. Yo creo que nosotros tenemos que entender eso, que la mejor parte es estar en la presencia del Señor. Esto nadie nos va a quitar. Esto es oro molido, como dicen por ahí, es la palabra de Dios, es la presencia del Señor. Hoy Dios nos ha hablado de una u otra manera. Él, en alabanza, sentimos la presencia del Señor, buenas alabanzas, porque ahí también habita el Señor en medio de la alabanza. Le cantamos al Señor, le aplaudimos al Señor, porque Él es nuestro Rey, porque le damos lo mejor a Él, porque Él dio lo mejor para nosotros. Entonces, hermano, no hay cosa más hermosa que darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él la merece. Él es el que merece la gloria, hermano. Él es el único Dios verdadero. Por eso estamos aquí. No tenemos con qué pagarle. Y no hay como esa adoración y meditación con esa mente abierta y ese corazón con hambre, dispuesto, ¿verdad?, para escuchar al Señor Jesucristo y sus consejos, o cuando usted está orando aquí en la presencia del Señor, usted está pidiéndole al Señor y Dios le está hablando, le está contestando, ¿verdad?, porque usted está ahí con ese corazón, esa mente abierta para recibir de Dios, porque Él merece todo. Por eso estamos aquí, porque Él merece todo también de nosotros, porque Él se entregó primero. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí mismo en Lucas 5, del 1 al 3. Lucas 5, del 1 al 3, vamos a seguir leyendo las escrituras. Amén, ya está ahí. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mire, hermano, había hambre de Dios, había esa hambre del Señor que, hermano, estando él ahí en tierra, mejor se subió a la barca y le dijo a uno de ellos, ¿sabes qué? Empújame, sácame un poco de tierra para estar más allá en el agua y así poderles enseñar a todos. Pero, hermano, ellos estaban ahí con esa hambre de Dios, esa hambre de Dios, querían escuchar palabra de Dios, porque si el Señor Jesucristo se quedaba en tierra, casi como dice aquí, lo agolpaban o casi lo atropellaban, porque la gente quería más de Dios, imagina, y tuvo que subirse esa barquita, irse más allá en el agua para poderles explicar la palabra, se imagina. Era tiempos
muy hermosos porque estaba el Señor en la tierra todavía, estaba Dios en carne, él estaba, le explicaba a multitudes, 5,000, 3,000, 4,000 personas sin micrófono, solamente a viva voz. Qué poder, qué fuerza, ¿no? Porque era Dios en carne en la tierra. Yo creo, hermano, que solamente este hombre, Billy Graham, este, llenaba estadios en aquel tiempo. Miles de personas se salvaban, multitudes llegaban, había estaba su ministerio fuerte también de este hombre. Pero mire, hermano, aquí podemos mirar cómo el Señor ahí se pudo manifestar su gran poder y la gente, hermano, que tenía esa hambre de Dios. El lago de Genezaret, es decir, el mar de Galilea, que en algunas ocasiones también es llamado el mar de Tiberias. En realidad, se trata de un lago inmenso de agua dulce a más de 210 metros bajo el nivel del mar y sirve como la fuente principal de agua y comercio para la región de Galilea. Aquí están ellos, los pescadores, Simón y los demás, estaban lavando las redes porque no habían pescado nada. Y su labor, su ardua labor, secaban y reparaban sus redes para otra noche de trabajo. Pero el Señor ahí estaba sentado en esa barca, enseñándole la palabra de Dios. La gente tenía mucha hambre de Dios, querían escuchar la palabra de Dios. Eran momentos donde estaba mucha necesidad de Dios y ahí, ¿verdad? El Señor a eso vino a la tierra, a predicar la palabra, o vino a compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y después sus discípulos, pero había esa hambre de Dios. En multitudes de gente querían escuchar la palabra y el maestro ahí estaba amorosamente para explicarle el plan de Dios del reino de los cielos y ellos estaban ahí sensitivos con sus oídos para escuchar ese mensaje de poder de salvación de vida eterna. Hermano, en estos tiempos quisiéramos que fuera así, ¿no? Porque cuando salen a predicar a las calles, la gente a veces hasta no quieren el folleto o se saben que están ahí repartiendo y mejor se van por el otro lado. O sea, hermano, no quieren nada de Dios. Pero en aquellos tiempos, hermano, estaba el hambre, la gente quería saber más del Señor. Por eso el Señor se preocupó y dijo, son como, eh, son personas sin pastor, dice, andan vagando. Y él le preocupó y por eso él quería compartir la palabra del Señor a ellos para que se salvaran. Pero aquí, hermano, podemos mirar cómo definitivamente había mucha hambre de Dios. Multitudes querían escuchar al maestro y lo seguían, hermano. Si él se iba a otro lugar y se iban ellos allá, llegaban a pie pero lo encontraban en donde él estaba porque ellos querían palabra de Dios, querían escuchar de Dios. Es como aquella persona que recibe a Cristo por primera vez y tiene hambre de la palabra, se pone a leer las escrituras con amor, con esa pasión de quiere saber más de Dios y está con esa convicción de saber más de la palabra. Yo creo que así estaban ellos con esa hambre de Dios. Y hoy, hermano, podemos mirar que ya no está así la gente. Es rara la persona que quiera de Dios, pero nosotros vamos a seguir sembrando la semilla porque eso Dios nos llamó. Dice, seguir predicando la palabra o seguir compartiendo el mensaje de salvación aunque la tierra sea muy dura. Tenemos que seguir predicando la palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.
Amén. Lucas 11 del 27 al 28, el mismo, un poquito más adelante. Lucas 11 del 27 al 28. Amén, dice la palabra de esta manera. ¿Ya lo tiene? Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Esta mujer, yo creo que esta mujer pensó que nuestro Señor Jesucristo pues iba a decir, oh, qué mujer tan sabia, y que iba a exaltar a María su madre. Pero Jesús dijo: es más feliz o bienaventurado el que escucha y pone en práctica la palabra. Antes esto significa sí, pero más bien de tal manera, perdón, que Cristo aún no niega la bienaventuranza espiritual de María. Tampoco da pie para una elevación de María como objeto de veneración, para relación de María con él como su madre física. No le confirió mayor honor que la bienaventuranza común a todos los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Yo creo que esta mujer, hermano, pensaría que el Señor Jesucristo le iba a decir que cuando le dijo, bienaventurada esta mujer o el vientre, yo creo que esta pensaba que iba a decir, no, sí, tienen que darle honores a María. Y dice, no, son más bienaventurados aquellos que escuchan la palabra, dice, y la ponen en práctica. Esos son más bienaventurados, dice, son más felices. Y yo creo, hermano, que aquí está dando a entender que para que uno se dé cuenta que realmente no es, ¿verdad? Como las personas dicen, ¿verdad? La tradición, ¿verdad? Que por medio, si no fuera María, no es nada. No, María también, ella necesitaba el perdón de Dios, necesitaba también la salvación. Por eso aquí está diciendo, no, dice, no, no nada más es bienaventurada esa persona, sino que todos aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Y eso, para que las personas que estaban ahí escuchando no se fueran con eso, ¿verdad? De que porque María fue la madre de Jesús, fuera exaltada, o para que también se le diera privilegio, pero el único que merece el privilegio es Jesucristo. El único que merece la gloria es Jesús de Nazaret, porque Él es el único que vino a la tierra a dar la vida por todo el mundo. Es cierto, ella tal vez, su madre sufrió un poco por lo que estaba perdiendo a su hijo, pero hasta ahí, el que dio la vida, hermano, es Jesucristo. Y por todo, por eso dice, es más bienaventurado aquel que escucha la palabra y la guarda, y no tan solo ese vientre que trajo a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las escrituras, para que se cumpliera la palabra, ¿verdad? De Dios. Iban a ser por medio de una mujer virgen del linaje de David, y todo eso se cumplió. Pero el Señor dice, no, es más bienaventurado aquel que escucha la palabra, dice. O sea, cualquier persona que escucha el mensaje y lo guarda, o sea, lo pone en práctica, es más bienaventurado o bienaventurada que esta mujer, ¿no? Porque ella nomás fue un vaso de honra, o sea, fue un vaso para que nuestro Señor Jesucristo se glorificara o viniera para cumplir en la tierra de acuerdo a las escrituras, pero no para que se le elevara o para que se le diera honra a esta mujer, sino que la honra es para el Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso una vez más al Señor el bien. Amén, porque la gloria, amén, siempre será para nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que la escuchan la palabra y se esfuerzan, hermano, esos también son más bienaventurados, ¿verdad? Porque realmente el que la pone en práctica, ese va a ser salvo o ese va a llegar hasta el final. Vamos a leer la palabra, a seguir leyendo las escrituras. Amén, ahí en
Hechos 13, Hechos 13:7, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios, Hechos 13:7, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Mire, hermano, qué tremendo, ¿no? Porque este oficial romano fue tocado por Dios, aunque sabemos que este hombre, por Elimas, este mago, eh, quería apartar la fe de este procónsul, porque estaba ahí como resistiéndolo, como haciendo para que no creyera, para que no le pusiera atención a Pablo. Y Pablo se molestó porque ahí está resistiéndolo. Y aquí le está diciendo, ¿verdad?, que no va a haber por un tiempo. Y así sucedió. Y este hombre agarró más fe, el procónsul. Y hermano, es una gran bendición porque se imagina una persona estar ahí, ¿verdad?, con cierto poder, cierta autoridad de algunos soldados. Ahora él es tocado por Dios. Y ese es el plan del Señor, que Él quiere que otra gente se salve. ¿Y cómo? A través de que usted le predique la palabra del Señor a esas personas, sea quien sea el rango que tenga. Dios puede tocarlo. Dios puede hacer un milagro. Aquí este oficial romano y que estaba ahí en ese lugar importante, que servía como gobernador de la provincia, este hombre fue tocado por Dios y escuchaba el mensaje de salvación, pero este hombre, Elimas, estaba ahí, este mago, tratando de que este hombre no creyera en la palabra de Dios. Y Pablo se molestó literalmente y lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos y le dijo estas palabras, ¿no? Que, lleno de engaño y maldad, hijo del diablo. Y aquí dice que las tinieblas iban a llegar a él por un tiempo. Y cayó, ¿verdad?, esas tinieblas. Y más este hombre creyó, ¿verdad?, en el poder del Señor. Hermano, mire, Dios es el que hace la obra. Usted solamente predique la palabra del Señor, usted solamente hable a la gente de Dios y el Señor lo tocará. No importa quién sea, porque el que hace la obra es Jesucristo. Usted solamente hable de Dios, usted solamente predíquele de Dios, sea quien sea la persona de afuera, usted hable del poder del Señor y Dios se va a manifestar. Dios va a tocar su corazón y al rato esa persona se convertirá. Y yo creo que con la ayuda del Señor puede hacer algo, ¿verdad?, para ayudar a las gente, más a los cristianos, porque ese es el punto clave, ¿no?, de que nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios a personas, ¿verdad?, que pueden tener algún cargo y ellos pueden ser de bendición también para otros cristianos, ¿verdad? Pero no podemos decir, no, es que no creo que pueda yo predicarle a esta persona. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿verdad?, de este hombre importante que era oficial y Dios lo tocó y Dios hizo la obra en él y podemos mirar, ¿verdad?, que él creyó totalmente en la palabra del Señor y se convirtió.
Yo creo, hermano, que eso es importante, ¿no? Que Dios tocaba gente aún que tenían cargos de ciertos como oficiales. ¿Para qué? Para su gloria y honra. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Hechos 13, del 42 al 46. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Los prosélitos piadosos son personas convertidas por completo al judaísmo y que literalmente habían sido circuncidados y perseveraban en la gracia de Dios. Los que son salvos de verdad perseveran y validan la realidad de su salvación si continúan en la gracia de Dios. Pablo y Bernabé tenían la esperanza de alentar a los que tenían un convencimiento intelectual de las verdades del Evangelio, pero no habían dado el paso hacia la fe salvadora, con el propósito de impedir que recayeran en el legalismo en lugar de acogerse por completo a la gracia de Cristo. A vosotros primero, Dios ofreció primero el salvación era para los judíos primeramente y se les predicó, ¿verdad? Conforme a las escrituras, se les predicó primero a los judíos, pero los judíos empezaron a tener celos de los gentiles, entonces ellos rechazaron el evangelio y Pablo dice, bueno, si ustedes rechazan la palabra de Dios, entonces nos vamos a ir para los gentiles, porque la salvación no era posesión exclusiva de los judíos, sino que el Señor quería que salvaran también los gentiles. Entonces, realmente, hermano, ellos empezaron a tener celos porque Pablo y Bernabé les predicaban a los gentiles, se estaban convirtiendo, y mucha gente llegaba y se convertía, y ellos están mirando eso, ese mover del Espíritu Santo, gente llegaba, gente se convertía, y empezaron a sentir celos y empezaron a literalmente a rebatir o a rechazar a Pablo. Pablo estaba explicando algo, ellos llegaban y le contradecían al mensaje o la palabra de Dios que estaban haciendo Pablo. Y Pablo se molestó con ellos, dice, bueno, ustedes no quieren la palabra del Señor y nos vamos ahora con los gentiles. Y bueno, de hecho Pablo, Dios, ese fue el punto principal de su ministerio, de dedicarse a los gentiles, pero Pablo quiso primeramente compartir el mensaje con los judíos, como judío que es él, pero después al mirar que ellos persistían en rechazar el mensaje de poder, bueno, dice, ustedes no quieren, ustedes rechazan la palabra, ustedes no la quieren, y mejor se fue a los gentiles y les empezó a explicar a los gentiles el mensaje de salvación. Yo creo, hermano, que esto es entendible. Ellos realmente
estaban rechazando al maestro, porque cuando rechazaban, dice en la palabra de Dios, si te rechazan a ti, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo y al que lo envió. Entonces ellos pensaban, ¿verdad?, que estaban rechazando a Pablo, pero estaban rechazando al mismo Señor, porque Pablo estaba hablando del mensaje del Señor. Y dice, bueno, ustedes no quieren, pues nos vamos con los gentiles. Yo creo, hermano, que era un mover tremendo, ¿no?, del Espíritu de Dios, un mover que hasta los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, como Pedro cuando fue a Cesarea, ¿no?, que también ahí con Cornelio, también Pedro llegó y empezó a explicarles a ellos el mensaje de salvación y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, quiere decir que el Señor no se había olvidado de los gentiles, también Él quería a su momento, a su tiempo, que también ellos se salvaran. Bueno, también nosotros somos parte de, y ahora estamos disfrutando de una salvación eterna. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y Pablo, aleluya, se regresó, ¿verdad?, con los gentiles, y después hasta fue maestro, especialmente de los gentiles. Qué bendición, alcanzamos esa bendición nosotros. Vamos a leer ya por último Hebreos 4:12. Amén, ya está ahí. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Realmente, hermano, la palabra de Dios es tan viva y eficaz que nosotros lo hemos experimentado, nosotros mismos lo hemos experimentado, que tal como dice la Escritura, se ha cumplido en nosotros, vida nueva, nacer de nuevo, y todas esas cosas que están escritas en la palabra del Señor, lo hemos experimentado porque es viva y eficaz la palabra. Es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta discierne los pensamientos, hasta los tuétanos. Es la palabra de Dios de doble filo, corta para allá y corta a nosotros también. Y yo creo que qué bendición que sigue, amén, las Escrituras teniendo poder. Se imagina desde hace más de 2000 años y la palabra de Dios sigue, continúa haciendo milagros, porque lo que dice la palabra tenemos que creerla. Lo que dice las Escrituras es algo real. El Señor ha prometido vida eterna y es cierto. El Señor ha prometido que nos va a cambiar nuestro corazón de piedra a de carne y lo ha hecho. Y eso, hermano, es una gran bendición que nosotros debemos de tener en cuenta, la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros nos preocupemos por leerla, por escudriñarla, por estudiarla, por analizarla, por meditarla, porque es palabra de Dios, es palabra de Dios de vida eterna. Por eso tenemos que estar, amén, cada día estar entusiasmados en leerla o apasionados en leerla, porque estamos aprendiendo más de las Escrituras, porque es viva la palabra, no es palabra muerta, es palabra viva. Todo lo que está escrito ahí es algo real, o de lo que pasó, de lo que va a pasar, y también del pasado, presente y futuro. Amén. Espada de dos filos es mientras que la palabra de Dios suministra consuelo, alimento espiritual a los que creen. También es un instrumento de juicio y ejecución para los que se han encomendado a Jesús o a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí algunos de los hebreos solo aparentaban pertenecer a Cristo y en parte estaban persuadidos en su intelecto, pero lo más profundo de su ser no estaban comprometidos con Dios. La palabra de Dios pondría al descubierto la superficialidad de sus creencias e incluso
sus intenciones falsas. Partir el alma y el espíritu se emplean como si uno dijera corazón y alma con el fin de expresar la totalidad de la persona o la parte inmaterial del ser humano, su persona interior y eterna. Realmente, hermano, la palabra del Señor dice que está parte diciendo los pensamientos y todo eso quiere decir, hermano, que nadie puede entrar al corazón más que la palabra del Señor, ¿verdad? Se te explica y se te dice y puede tocar tu corazón a lo más profundo, que nadie puede entrar más que la misma palabra entra para que tú puedas ser tocado por Dios o puedas ser bendecido por Dios. Y esa palabra como es tan viva, hermano, te consuela, te edifica, te levanta, a veces te exhorta, a veces te lleva a un lugar para que nosotros poder entender que es para que nos corrija el Señor. Y es tan viva que la misma palabra cuando la escuchamos, eh, sentimos que es el mismo Dios que nos está hablando y nos está dando a entender que tenemos que tomar esa dirección correcta, porque es la palabra de Dios que nos está explicando cómo tenemos que vivir. Por eso es palabra viva. O sea, eso no es una palabra muerta, es palabra viva porque la lees y te edificas, la lees y te sigue edificando, te sigue también exhortando, te sigue redarguyendo también tu corazón y de esa manera cada día, hermano, estás creciendo. Por eso te animo, hermano, que leas la palabra, te animes a estudiarla y vas a mirar la gloria de Dios. A través de la palabra vas a aprender, a través de las escrituras vas a crecer. Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a saber lo que Dios tiene para nuestras vidas? Por eso es una espada de doble filo que tienes que estar estudiando cada día para crecer, para mejorar, para saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es a través de la palabra. Den un fuerte aplauso al Señor en mí. Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios. Realmente, hermano, María agarró la mejor parte de estar a los pies de Cristo. Así usted y yo, hermano, necesitamos agarrar la mejor parte en los pies de Jesucristo, escuchando su voz, escuchando sus consejos. Es lo que Dios quiere para nosotros en esta tarde, en esta noche, que le demos el primer lugar a Él, que poder comprometernos con Él para siempre estar en su presencia, aún en las pruebas y las luchas, estar ahí, hermano, eh, queriendo estar siempre a los pies del Señor para escuchar su palabra, para ser edificado. Gloria a Dios, hermano, en este día, todos cristianos, también qué bueno, gloria al Señor por ello. Amén, vamos a abrir estos altares, hermano, para que usted venga a hablar con Dios en esta tarde. Estos altares están abiertos para que usted venga a hablar con el Señor y Dios, aleluya, acabe la obra en su vida.